Sean bienvenidos a Odisea Paranormal, el podcast donde hablamos de historias y leyendas ocurridas en la ciudad de Querétaro, otros estados. Hoy sí, otra vez Querétaro, güey. Ya hacía falta. Y por qué no, del mundo también. Venimos del estrenar el episodio 2 del especial, ¿no? Con el Sí, ya cumplimos, precisamente hoy cumplimos un año ya exactamente. Hoy Sí, cierto, 26 de diciembre fue cuando empezamos este proyecto más chingón, ¿no? Sí, un 26 de diciembre del 2021. No, 2020, güey. 20 todavía. 2020. Y pues aquí seguimos, amigos, dándole con este proyecto que nos ha gustado y nos ha entretenido. Espero que también a ustedes como audioescuchas y seguidores les haya gustado este concepto. Y ahí vamos, pues sí empezamos, ¿no? Primero sin video y luego ya con video y pues fuimos probando diferentes estilos, temas y todo, pero aquí andamos. Así es, muy emocionados y de hecho hoy traemos un tema pues que es de Querétaro. Sí, y hoy nos acompaña nuestro famosísimo amigo Belicano Padova. Porque llegó a mi vida. No comiencen, por favor. No. Y sí lo hicieron. Fan acérrimo de Camilo. No, por favor. Bueno. Yo quiero tener una relación. Muy buenas noches, querida audiencia. Sí, qué buena acogida me están dando. Bueno, en el buen sentido de la palabra, claro está. Aquí con esta hermosa canción. No, pues muy agradecido de estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo este espacio. Pues para poder conocer estas historias y poderlas debatir a gusto, poder tener estas conversaciones que pues sin lugar a dudas a ustedes los van a dejar allá como audiencia muy picados seguramente. Sí, hoy tenemos un temita chido desde aquí de Ciudad de Querétaro. No es total de nuestra autoría, tenemos que dar créditos en este caso a Jaime Zúñiga Burgos, el nuevo cronista de aquí de Ciudad de Querétaro. Así es, él tiene muy buenos libros, muy buen cronista. Entre ellos está uno muy bonito y muy interesante que se llama Los túneles de Querétaro. Ah, ok. Sí, claro, clásico. Próximamente también vamos a estar leyendo algo de él, de Jaime Zúñiga. Y pues sí, o sea, él como que veo que se interesa mucho en este ámbito como que raro de Querétaro, ¿no? Sí, eso está chido, ¿no? Porque digo, siempre aburre que en Querétaro, o sea, es como que preguntan historias de Querétaro, güey, y siempre lo mismo, ¿no? Chucho el Roto, güey, esa mamá, ¿cuál es? La Zacatecana. Y tan solo, bueno, si vas por el centro histórico, sabes que casi cada casa tiene su historia detrás. Claro. O sea, si te pones a indagar, evidentemente no son tan famosas como la casa de la Zacatecana, por ejemplo. Está, por ejemplo, la de los gatos que se comieron a la señora. Ajá. Okay. O también una muy famosa que pasó en la calle Hidalgo, casi esquina con Juárez, me parece. Un lugar que durante mucho tiempo fue una, me parece, radiodifusora y que sufrió un percance muy fuerte, o sea, un incendio del cual se cuenta que pues la víctima fue una señora y su perro, una señora de edad avanzada y su perro, qué culero, cuyos espíritus hoy rondan. Entonces, si te pones a indagar, realmente, por lo menos, yo creo que cada tres casas en una cuadra te vas a ir encontrando con historias distintas. Okay. La verdad, sí, neta. O sea, sí, esta ciudad está plagada de historias interesantes. Sí, el centro histórico sí está así. Cañón. Pues bueno, vamos a contar esta historia. Y dice así. A ver, dice así. A ver, échala. En la década de los años 40 del pasado siglo, los hermanos maristas, con la ayuda de un grupo de padres de familia, emprendieron una gran aventura al realizar un cambio que por aquel entonces se consideraba desproporcionado. Alejar la vieja casa del centro de la ciudad en la que funcionaba el colegio francés para trasladarse a una propiedad de más de 8 hectáreas en el antiguo molino de San Antonio, lugar que sería la sede del Instituto Queretano. Ya sé dónde. La antigua propiedad cuyos últimos dueños fueron la familia Posada y que les resultaba sobrada en amplitud para el escaso alumnado que por aquel entonces asistían a lo que era el mejor colegio para varones, dada la calidad de su profesorado y la disciplina que imperaba como rigurosa norma de conducta y que era respetada a cabalidad tanto por maestros como por alumnos. Así es. Los amplios corredores y las múltiples bodegas del molino iniciaron su remodelación para adecuarse a la nueva etapa, pero ahora como escuela de la que antes y por tanto tiempo el que se traducía en siglos y que se remontaba a los mismos inicios de Querétaro, en el que como molino de trigo procesó por medio de inmensas piedras, las que eran movidas por el agua que en abundancia corría por el río, y que con su producto contribuyeron para la alimentación de la población. Cabe hacer una
una acotación aquí para quienes nos están viendo de otros estados. Seguramente por las descripciones que Marcel acaba de decir de este lugar, muchos aquí en Querétaro lo ubicaremos como la actual sede del Colegio Marista. Sí. Pero para quienes sean de otros estados, incluso de otro país, déjenme decirles que esta construcción es una especie de fortaleza casi medieval, que de hecho aquí le decimos a manera de broma el Hogwarts queretano. Hogwarts queretano. Sí, ajá. Sí. Sí, porque pasas por Avenida Universidad, que es una de las avenidas principales de Querétaro, en medio de la cual circula un río bueno, en ese momento era de agua limpia, pero actualmente pues ya son aguas residuales que a veces durante los veranos apesta a mil demonios. Pero sí, este lugar tiene esta estética de ser un lugar bastante antiguo. Era una antigua garita y también molino, que es muy distintivo de la ciudad. Entonces, quienes tengan oportunidad de venir a la ciudad de Centro de Querétaro y pasen por ahí, pues... De hecho, creo que los camioncitos, ¿no? Los sí, los turibuses también pasan por ahí, dan un poco la explicación del lugar. Sí, de hecho, de ahí pasan directo del Cerro de las Campanas, creo que agarran ese pedacito de universidad para llegar hasta allá y dar la vuelta. Pues bueno, la difícil tarea de adecuación de las instalaciones no resultó nada fácil, pero los alumnos trabajaban para limpiar los terrenos de la maleza, así como juntar basura, acomodar piedras, mientras que los albañiles se ocupaban de construir nuevas aulas, que en cuanto se terminaban eran ocupadas por los nuevos grupos, y así, trabajando todos, maestros, padres de familia y alumnos, fue tomando forma la nueva escuela, y pronto llegaron a sumarse los novicios, que eran como internos, cursaban sus estudios como hermanos maristas. Una capilla junto a la chimenea, la que como vigía y emblema del viejo molino siempre significó un reto para los alumnos, a quienes invitaba a subir por sus grapas adosadas a su interior. O sea, era como la clásica de te reto a que subas la capilla, ¿no? Sí, era como la de hasta el viento tiene miedo, ¿no? Donde encuentran colgada la estrechada. También una alberca y campos de fútbol divididos para su uso por los internos y del alumnado externo. Amplios comedores y dormitorios, y en la parte de los torreones que dan para el río, el comedor del otro lado del amplio salón de canto. Está pinche grande, güey. No, está enorme ese lugar. Era ¿cómo se...? Sí, güey, pues un Hogwarts, ¿no? Ahí me imagino el comedor, güey, donde ahí hacían la prueba del sombrero, ¿no? ¿Cómo se llama? Ajá, pero el sombrero seleccionador o algo por el estilo. No, y es que la verdad tú entras al lugar, o sea, ya he tenido oportunidad de ir a 2 o 3 veces al Colegio Marista, y los pasillos son amplios, o sea, te digo, no sé, pese a que en Querétaro prolifera mucho el estilo barroco y rococó, es de los pocos que todavía emulan el estilo medieval de algunas viejas fortificaciones de ubicaciones españolas. Entonces eso le da como el plus, ¿no? Pero también de noche es un lugar que sí o sea, se ve medio siniestro. Sí, de hecho que eran las caballerizas en ese tiempo, creo que aún se conservan una botella. Sí, todavía. De hecho es donde actualmente están los estacionamientos. Ajá. En la parte oriente de la amplia propiedad se encontraba un espacio destinado para la granja, en la que se criaban aves de corral y se contaba con ganado mayor para la producción de leche, de la que se surtían los hermanos maristas. También había algunas bestias de carga, patos y gansos, así como algunos perros. Por un lado, la granja estaba delimitada por un canal al que en algún tiempo conducía las aguas para mover el molino. Por el otro lado, las vías de ferrocarril y una desolada loma con algunos nopales y garambullos. Ah, qué rico un garambullo. Y era por este lugar por donde salían los alumnos para los paseos con rumbo al cerro de Paté. ¿A poco, güey? Sí, sí, es que abundaba todo en ese tiempo todo estaba era cerro, güey. Y lo hacían caminando por ambos lados del canal, en fila india y muy atentos para no caer al agua, en donde aún se veían pequeños cardúmenes de peces, tortugas, ranas y hasta unas peligrosas culebras. Imagínate en ese tiempo qué bonito estaba ahí, ¿no? O sea, circular por ahí y es que realmente esa parte de la ciudad, o sea, ya cuando estabas en el río de Universidad, o lo que actualmente sería Avenida Universidad, era estar en las periferias de la ciudad, de lo que era la ciudad. O sea, la ciudad solamente se restringía al cuadro del centro histórico. Sí. Y nada más. Ya estar más allá del río prácticamente era estar fuera de la ciudad de Querétaro. Sí, de hecho ahí hay varias leyendas en esa parte de ahí de lo que es del Marista hasta donde está Roncopollo. Okay. Donde se peleaban los de un lado con los del otro. La otra banda. Ajá. Y fue cuando salió la leyenda también del joven sin cabeza, porque agarraron y se aventaron la cabeza al otro lado. Al otro lado, sí. Esa también luego la ponemos porque está muy buena esa historia. Ok, ya pasando todos estos peligros, había un paso obligado que era al recorrer este camino, y era como una manera de atajo. O sea, o podías irte por esto que acabo de escribir, o había otro camino, güey, nomás que era más peligroso, güey. Resultaba
el pasar muy cerca de una construcción de 2 plantas, toda de tabique aparente, sin poder decir que se trataba de una obra negra, porque los ladrillos daban la impresión de que por su alineación casi perfecta, se pretendía que así resultase terminada. Una fecha en el marco de la puerta tenía el año de 1882, por lo que se suponía se tratase de la parte de la infraestructura del ferrocarril central inaugurado ese mismo año. Después de contemplar de primera intención a esta construcción, quedaban que la mente el desconcierto, ya que no se trataba de una casa común, no tenía ventanas, solo 2 huecos, lo que había dentro se podía ver, resultaba muy sombrío. Faltaban techos y a su alrededor la hierba y los arbustos la formaban un cerco vegetal impenetrable. Wow. Y que las barras de ladrillo y las cercas de piedra la transformaban en un seguro refugio de animales ponzoñosos y tal vez venenosas serpientes. A este lugar se le conocía como la Casa de las Brujas, según comentario de un maestro al pasar cerca de ella, y sus palabras quedaron grabadas en la mente de los juveniles alumnos. La Casa de las Brujas desde entonces representó temor para muchos escolares que al pasar por ella referían sentir un extraño frío que les ponía chinita la piel, como dicen, ¿no? Otros no se atrevían a voltear a verla y se daban el valor al caminar en grupo, preguntándose si a pleno día imponía que sería el atardecer y de noche era peor, ¿no? Claro. Sí, de hecho, hay varias historias que te cuentan esta historia de las brujas. No solamente aquí en Querétaro, en Hidalgo, creo que también hay una casa donde siempre la casa está rodeada de toda esta alimaña, o sea, de estas hierbas que crecen alto con espinas, y sobre todo las alimañas, las serpientes, todo eso. No sé si, o sea, igual y es algo como que se apropió, ¿no? De esta cultura de las brujas. O si nada más por casualidad aparece algo ahí y lo relacionan con brujas. Pues se relaciona con todo lo impío, o sea, todo lo que represente suciedad, todo lo que represente descuido. Evidentemente, pues estos son signos de, ¿no? O sea, las alimañas, las arañas, todo lo que crece en un entorno desfavorable. Pues. Claro, pues es lo que le dicen como los abrojos, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. Sí, que precisamente todavía lo usan así como, por ejemplo, que va a pasar algo malo y empiezan a salir esos animalitos. Sí, como cucarachas. Pero fíjate que por experiencia personal te puedo decir que he pasado precisamente por este lugar que acabas de señalar ahorita, el Cuarto de las Brujas, o cómo les llaman ellos. O sea, ¿todavía está? Todavía existe. De hecho, ¿por qué crees que la colonia Las Brujas recibe ese nombre? Es por eso. Es precisamente por eso, porque es una parte de ahí. Pero tú pasas por ahí y no es algo que no me dejarán mentir. Aquí mi buen amigo Pandota y yo en nuestra juventud, ya hace muchos ayeres, junto con el buen Fere, que aquí estuvo hace unas semanas, sí. Los tres pasamos por ahí ya hace algún tiempo, y no es casualidad que fuera verano, hacía un calor de los 1000 demonios, y te estoy hablando que eran como las 5 de la tarde, pasamos por ahí, no te dejará mentir, que la temperatura descendió de manera así cañona. De hecho, es una colonia muy bonita. O sea, me encanta esa colonia porque te muestra mucha tranquilidad. Sí, de hecho. Sí. Pero si pasas por ciertos lugares de ahí de los jardines o de los parquecitos y sientes un frío terrible. Llegas a sentirse así como que una temperatura un poquito baja que sientes. O sea, no es así como que... yo porque soy friolento, ¿verdad? Pero sí. Pero sí se llega a sentir eso, esa vibra, ¿eh? Sí coincide el testimonio de los chicos, ¿eh? Pues bueno, el tiempo transcurría en la escuela entre el estudio, el deporte y los paseos, y por tratarse de una escuela de religiosos, también la oración y las clases de moral, de tal forma que al guardarse un equilibrio entre lo corporal y lo intelectual, se podía afirmar con certeza que la mayoría del alumnado se componía de seres normales, con comportamiento aceptable. Entonces, ¿por qué algunos alumnos empezaron a ver cosas extrañas? La pregunta la formulaban tanto maestros como los mismos alumnos, al presentarse una experiencia vivida por el grupo de jóvenes que, sin ser pocos, tampoco rebasaban a los 10, y que al encontrarse en el río arrojando piedras para hacer patitos, ¿no? Ese que van rebotando, pudieron observar a una mujer muy anciana de largos cabellos blancos, vestida con lo que ellos referían como un viejo rebozo a jirones, y que al ver al grupo de estudiantes emitiendo un raro sonido gutural, se retiró entre las ramas de los árboles con rumbo a la construcción de ladrillo de 2 pisos, y ahí se perdió. ¿Cómo pudieron, entre resbalones y caídos, los muchachos corrieron abriéndose paso por entre las ramas y no pararon hasta las instalaciones del colegio, en donde al sentirse ya acompañados pudieron poco a poco recobrar el aliento? Después de varios minutos en que casi a gritos se preguntaban unos a otros: ¿te fijaste que corrió sobre el agua? De lo que todos habían sido testigos. ¿Cómo le hizo si ni los pies movía?, dijo otro. Otro dijo: no tenía pies, etcétera. O sea, todos empezaron como a decir... Sí, o sea, como que vieron que fue flotando, ¿no? Sobre el agua. Bueno, por el agua. Pero nadie les daba crédito. Sus compañeros lo tomaban como una broma. Y no pueden estar diciendo la verdad, ¿no?
estamos ya en una edad en la que ya no creemos ni en los santos reyes magos, solo en Dios. Menos en las brujas, y a su vez los interrogaban. Si tenía una escoba, si se la ponía entre las piernas para volar, etcétera. Así como que el maestro, ¿no? Bien culero, ¿no? Y no me digas que traía una escoba, ¿no? Y se la metía acá y volaba. Y traía su sombrerito de piquito. Su recurriendo narizota. luego Y era verde. Al estereotipo para parodiar y sentirse un poco más superior intelectualmente. Entonces, este tipo de situaciones, como lo que están diciendo ahorita, ¿no? Que seguramente pasó, hizo que la demás gente que les preguntaban a los morros, a los 10 que vieron ese pedo, le decían, oye, entonces cuéntanos de la bruja. Pues decían, no, güey, pues fue mamada, ¿no? O sea, fue broma. Obviamente, pues empezaron a esconder el... Sí, aparte por el miedo, ¿no? Y el qué dirán de esos tiempos. Porque aparte, yo creo que en esos tiempos también ya era de que te metían al pinche loquero, ¿no? No, bien culero, una lobotomía segura, güey. Sí. De hecho, sí. Todavía estaba permitido en varios psiquiátricos. Esta fue la primera vez en la que se apareció una bruja, pero para fortuna de los señalados, ya como mentirosos, a los pocos días fue vista otra mujer con las mismas características de la anterior, pero a decir de quienes la vieron, esta no resultaba solo fea, sino horrible. Hola. Espantosa de la cara, y entre los estropajos que formaban su cabello se le apreciaban plumas como de guajolote. Hola. Y sus uñas, tanto las de las manos como de los pies, parecían garras, maloliente, y producía un sonido como de águila. O sea, era como un tipo nahual, ¿no? También. Como la famosa malora también que le llaman en... O si te acuerdas de los monstruos del bolsillo que había una así, güey. La mujer gallina, La ¿no? mujer gallina, güey. Ajá. Catoblepas, no, Catoblepas era diferente. Era la bruja, güey. Ajá. No, esa era la mujer gallina, ¿no? Era la mujer gallina, sí me acuerdo. Sí, creo que sí. Digo, ahí en la versión de los monstruos de bolsillo, era No, una... güey, tenía otro nombre, güey. Tenía las garras y estaba como con serpiente, ¿no? ajá. Y con cabeza de gallo. Era... Muy prehispánico el pedo, por cierto. Sí, estaba muy... No, Catoblepas. Es que no, Catoblepas era, me acuerdo que era un monstruo de una cabeza gigante. Ya me quedé con la Pero pinche... no me acuerdo. Yo no me Sí. acuerdo de las figuras, pero de los nombres sí no me acuerdo, Sí. ¿eh? Y Eso sí no. fíjate, te voy a decir una cosa así rápida, eso es también otro paréntesis que hago. Coincide muchísimo también, hace muchos ayeres, que me conocen, saben que soy originario de Veracruz, y es un lugar donde también las historias crecen al por mayor. Sí. Recuerdo en alguna ocasión que me habían comentado algunos primos haber visto que una mujer con piernas de gallina había salido de un cerro, bajando a toda velocidad. Pero decían que su manera de moverse era precisamente como la de las gallinas. Y que de repente se metió detrás de un arbusto y salió un buitre gigante. Entonces muchos achacan a que era posiblemente un nahual o algo por el estilo. Entonces, curioso que también Que aquí fuera lo sucedan mismo, ¿no? exactamente, a pesar de la distancia que hay entre Veracruz Sí, de y hecho está Querétaro, como ¿no? que también la idea de que se convierten en guajolotes, ¿no? Guajolotes, puercos. Casi siempre son animales de granja, ¿te das cuenta? No sé por qué. Esos puercos, los grandotes, ¿no? Los negros. Los barracos. Los barracos, güey. Esos, no mames, unas carnitas con eso. Carnitas de bruja, No, güey. güey, son unos chicharroncitos ahí. Ándale, Hombre. con una salsa bruja. ¿Crees que sí alguna vez pasó que mataban a una bruja, güey, en forma de puerco, güey, y se lo tragaban, güey? ¿O Imagínate. crees que sí la matan y luego regresa a su forma No, yo humana? creo que sí regresa a su forma humana. Yo digo que sí. Por ejemplo, en el episodio anterior, Fred nos contó una historia. Sí, la de esta... ¿Cómo También se llama? no, sí era de la doña, la de... Sí, güey, la de... Que fue a la iglesia y se le quedó viendo un güey. No me acuerdo cómo le puso, güey. Doña Fidencia o algo así, güey. No me acuerdo la neta. Y hace rato lo escuché y se me fue el avión, güey. Pero sí, qué coincidencias. Ok, pero esto no paró ahí. Los avistamientos de estos macabros seres se hicieron más frecuentes y fueron vistas también por... eso ya lo dije, ¿no? Sí. Y fueron vistas ya también por varios adultos, algunos que por la proximidad con la construcción de ladrillo, la ya conocida como Casa de las Brujas, las veían cuando salían al caer la tarde y regresar durante toda la noche, para cesar sus vuelos solo al amanecer. O sea, como que los padrecitos veían que... Me imagino que los ganan a guardar ahí con su quinqué, ¿no? No mames, la bruja, ¿no? Sí. No, y aparte, pues, como para leidolias, ¿no? Pueden ser pájaros grandes que salen volando y ya las confundían con brujas. yo creo. Exactamente. Dice, incluso decían algunos que deteniéndose lentamente se posaban en el techo del establo y caminando al gallinero se robaban las gallinas. Como la de la bruja, güey. Está bien chida esa escena, ¿no? Sí, sí. exactamente. Cuando están las morritas en como gallinero, ¿no? Y ven a la pinche doña ahí, la bruja, ¿no? No mames, está loco. Imagínate ver eso, güey. Estaría bien chingón. No creo que pensarías lo mismo si lo tuvieras de frente.
Bueno, pronto existía una discusión. Algunos proponían acabarlas con certeros disparos, pero otros afirmaban que solo con agua bendita y jaculatorias, ¿qué es un jaculatorio? Jaculatorias, ahí sí no sé. Se les podía neutralizar. Buena pregunta. Veamos. No. A ver, sí no sé. busca, no sé qué. Tendré que eso buscar porque está, sí, ahí sí. está muy. Soy un neófito en ese sentido. Me imagino que ha de ser así algo como unas No, pero cebollitas o algo recordemos con que sal, este güey. tipo como de textos todavía tienen como muchos tecnicismos de latín Ajá. por su cercanía como a esos momentos. Son oraciones breves, invocaciones. Yo nunca lo había escuchado, Las güey. jaculatorias. No, ni yo. Sí, de hecho jamás había escuchado el término hasta este momento. Ok. Jaculatorias. Jaculatorias. La Virgen. Sí, de hecho, fíjate, son normalmente estas estampitas que Imagínate. ponen a veces en las casas, En las puertas. Imagínate. en las puertas de las casas. Ay, Son mijito, esas. échate una jaculatoria para... Fíjate, es curioso porque viniendo de familia católica los tres, jamás escuchamos que alguna de nuestras madres o tías Ajá. o abuelas nos dijeran, se refirieran de ese modo a las oraciones, ¿no? Pero bueno, ahorita vengo todos a- los días se aprende algo nuevo, eso sí queda claro. Ahorita vengo, abuelita, me voy a echar una Una jaculatoria. jaculatoria. Lo primero que te va a decir, chamaco, pavoso. A la tía religiosa, ¿no? A la tía religiosa. Tía, ahorita vengo, voy a echar una jaculatoria. Así ¿que a una tía no le gustan las jaculatorias? A mí me suena otra cosa. ¿eh? No, la tía. El hocico, Ay, güey. la tía, ay, mijo. Así de directo. Mira, imagínate si pronunciáramos la J como si fuera una Y. ¿Cómo diría eso, güey? No, Las estoy de jaculatorias. No, qué bueno que es así, porque sí, ya por lo menos se disimula un poquito. Y aparte ya es difícil de aprender, ¿no? Por el nombrecito. Ya, nos queda para la posteridad. Ok, Aprendimos entonces algo nuevo hoy. decían los padrecitos y los alumnos que solamente con agua bendita y jaculatorias se les podía neutralizar y alejarlas del sitio que habían escogido para vivir. Pero no se ponían de acuerdo e incluso en algunos se apreciaba un gran temor, pues afirmaban que se corría el riesgo de solo hacerlas enojar y no se sabía hasta dónde serían capaces de llegar y las consecuencias que eso tendría. Claro. Ya que hasta ese momento tan solo habían robado animales y espantado a la gente, pero no se conocía que se hubiesen chupado a un niño para extraerle la sangre y poder conservarse vivas. Sí, Pero- era nada más de robarse animales, ¿no? Para sobrevivir, yo creo. En los barrios cercanos como El Cerrito, La Cruz, San Gregorio, San Isidro, al conocer de la existencia de las brujas tomaron precauciones para con los hijos menores, a quienes no perdían ni por un momento de vista, y no pocos, teniendo un ataque a sus personas, se excedieron en precauciones para sellar ventanas y atrancar perfectamente las puertas por las noches, despertando ante el menor ruido para estar siempre alerta, o sea, un pánico satánico. Sí, de hecho ahí en el Cerrito hay varias historias también de brujas. Donde está el kiosco de... No me acuerdo cómo se llama esa calle, María Juana de Arco. Para hasta la hielera que está abajo, casi enfrente de la 2. Dicen que veían a una mujer ahí de blanco y que los hombres ya pedos la seguían hasta abajo y llegando a la hielera, güey, Exacto. que volteaba y pinche jetota, güey, De caballo. güey. Ajá. Sí, no, también. Fíjate que esa... La Kelpie, yo siempre he dicho que es la Kelpie. O sea, Ajá, es que del fíjate, folclore. yo también tengo esa Celta. teoría de, por ejemplo, no sé, las lloronas, güey, los ciertos tipos de duendes y eso, güey. O sea, a mí se me hace absurdo que, por ejemplo, la llorona la veas aquí en México y también en Ecuador y en... Sí. Ajá, entonces yo estoy seguro que la llorona, güey, que hay en todos los estados y otros Países países incluso. también, son banshees, güey. Es que son banshees, coincide. Y por ejemplo, lo que dice Jorge es cierto, ¿no? O sea, por ejemplo, porque hay un chingo de historias de es que tenía una cara de caballo, pues sí, una kelpie. Una güey. Kelpie, no te queda claro. Sí. Y sí, o sea, por ejemplo, o allá dicen que es la Llorona, güey. Y viceversa, ¿no? Por la cultura también Claro. le ponen el nombre. Pero sí, son más copiones los que dicen que es la Llorona en otros países, porque la Llorona creo que empezó en México, ¿no? Comenzó, bueno, Porque es una en historia. Guatemala, ¿no? En todos lados. güey. Lo que pasa que es una historia muy curiosa porque se supone que se origina durante el México prehispánico. Pero también dicen que donde fecunda es a partir de la colonización. Sí, de la conquista. Entonces, ajá, en plena colonización. De hecho, porque te habla de una mujer mestiza, una mujer mulata, que son- de hecho dicen. pues Y son los- aparte te habla Ajá. de que el que tuvo, con el que tuvo los hijos era un soldado. Exacto. Ajá. Entonces no era para nada los rangos que tenían en ese momento los mexicas, ni Ajá. mucho menos. Pero sí estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, a mí me remota mucho a las famosas shanas, que son parte del folclore gallego. Recordemos que de toda España, yo creo que Galicia es donde fecundan muchísimas historias de carácter sobrenatural y donde puedes encontrar muchos seres sobrenaturales precisamente por su herencia celta. Entonces, son celtiberios Sí. los gallegos, los asturianos, todos los del
noroeste de España. Y muchas de esas leyendas pues llegan a México precisamente por los conquistadores. Ajá. Entonces aquí pues tienen mucha inferencia. Pero es curioso que hayas tenido por lo menos una persona en tu vida, sea directa o indirectamente que la conozcas, ¿Qué te dijo la que Llorona? exactamente que haya tenido algún acercamiento con No, ese y tipo aparte, de... Y aparte es bien difícil que la escuches. ¡Ay, mis hijos! Ajá. No, o sea, son un pinche grito y ya, güey, ¿no? Ajá. Como Yo- una yo- Banshee, güey. La Sí, Banshee y yo solamente lo he es un grito. escuchado y la escuché con mi mamá y mi hermano. Y sí puedo decir, no mames, no dice ahí mis hijos, nada más escucho así como que un O grito sea, bien yo siento culero. que son como, pues son yokais, güey. O sea, son nuestros yokais de acá, güey. Ándale, ¿sí? Yo O sea, nada más es- escuché una que decía, ¡ay, tamales! No mames. Es como, por ejemplo, allá en Japón, ¿no? Los capas, ¿no? Las capas, Ajá, exactamente. y aquí las tepas, güey. Es que sí, si te das cuenta, tienen muchas similitudes. Allá las capas y acá los tepas. Capas, tepas. O como los Suena como albur, pero no, como señoras y señores. Los Montesco y los Capuleto, güey. Ya estamos muy shakespearianos el día de hoy. Pero no, Con es eso. que yo digo, yo siempre he tenido esa teoría, güey, de que son. O sea, son, ¿cómo se llama, güey? Yokais, güey. O sea, son, Sí. bueno, son pues, criaturas, ¿no? Pues mira, Y- yo te puedo decir que son arquetipos míticos de los cuales precisamente Joseph Campbell habla muchísimo en sus obras. Él dice que los mitos de las diferentes épocas, a pesar de la distancia espaciotemporal, guardan una similitud. No importa que sea que estés hablando de, no sé, la civilización mexica y los aborígenes australianos o los maorís de Nueva Zelanda, no, siempre vas a encontrar similitudes, porque finalmente forman parte del inconsciente colectivo. Claro. Entonces, tiene algo que ver con eso. Hay que investigar ese más, güey. Para Sí, está, traer está acá, muy, güey, muy interesante el Para Es que poner, tiene mucho trasfondo todo esto. mucho. poner así. Llorona versión mexicana y versión japonesa. Estoy seguro que vas a encontrar una versión rusa. Sí, güey, de todo, Sin güey. pedo. Ah, no, sí hay, güey. Se llama. Ay, No creo que sea la Baba Yaga. No, No, es es otra, otra. güey. Ay, no me acuerdo el nombre, pero sí hay una versión rusa, güey. Sí, mujeres lamentándose pues en todas partes del Solamente que creo que la versión rusa es igual, o sea, tú ves a una mujer así muy guapa, güey, que anda en callejones y la madre, güey. Tú la ves, güey, y dices, pues a ver, ¿no? Ahí vas buscándola y de repente esta mujer así, te digo, muy, muy hermosa, bueno, así una silueta muy bonita, güey, se para, se detiene y tú cuando piensas como que te va a pretender, o bueno, te va a voltear a ver, no sé, Ajá. hace así y se abre el pelo y trae la jeta, güey. Ya sé cuál dice, sí, a huevo. Sí, ya. Está loca, ¿eh? Ajá, o sea, Muy, esta no muy te voltea y interesante. no tiene cara de caballo, sino que se para, le hace así, güey, y sale una jeta y tú, la verga, ¿no? Y pues te mueres. Como un screamer. Sí, güey. Y que- Perro. Pues bueno, Así güey. es. Por la casa de las brujas nadie se atrevía a pasar, no obstante, por ahí cruzaban algunas veredas, las que acortaban el camino a los pocos que tenían que acercarse con rumbo a sus trabajos. Y fueron muchos años, perdón, en que las temidas brujas estuvieron a sus anchas sin que nadie las molestara. Tranquilas salían a sus misteriosos vuelos y regresaban a dormir durante el día, y al parecer su número aumentó, pues varios testigos aseguraban que durante el día, al pasar cerca, escuchaba sus ronquidos y se escuchaban muy intensos. Pero mejor ni hacer ruido para no despertarla. Claro. Como pinche Eso, troll, ¿no, eso, güey? sí, güey, eso ya está bien pánico, ¿no, güey? Fíjate que algo interesante que hay que resaltar de esta historia es cómo era el Querétaro de aquellos tiempos. O sea, bien les había comentado que cruzando el río de Avenida Universidad prácticamente ya estabas en las periferias, ¿no? Claro. Pero en ese momento eran comunidades. Sí. Sí, o sea, tenías que pagar impuestos, por ejemplo, los comerciantes que están en las garitas, güey. Ajá. Hay una garita ahí en invierno que es la más conocida, que Sí. todavía sigue de pie. Todavía sigue de pie, de Están hecho. otras en el centro, las tengo que ubicar bien por calles. Y tenías que pasar por ahí por ejemplo, el único puente que había para cruzar de este lado a Universidad era el que está ahí creo que es por Ocampo. No es el el de Corregidora. El de invierno, ¿no? No, creo que es el de Corregidora. Ajá. Del que está en Universidad. Ajá. Era el único puente que había para pasar por ahí Ah, con cierto, que mercancía. también tiene una historia ese puente, ¿eh? Ajá. Por eso te digo, Querétaro está plagado de historias, Ahora sobre lo todo el periodo checamos. colonial. Pero sí. Pues bueno, güey. El tiempo pasó y los terrenos que rodeaban a las casas de las brujas, los que durante muchos años incluso se dejaron ociosos ante el temor de encontrarlas, poco a poco se fueron vendiendo, se construyeron casas y llegó la gente. Lo que fue en aumento y lo que con sus voces y el ruido de sus vehículos terminaron con lo apacible del lugar, haciendo imposible que las brujas continuaran ahí.
También aumentó la iluminación nocturna y sin más, estas dejaron el lugar cambiándose a un sitio desconocido hasta la fecha, pero de seguro muy cercano. Solo quedó la vieja construcción como recuerdo, así como el nombre del fraccionamiento de Las Brujas en memoria de estas raras aves nocturnas y misteriosas. A huevo. Sí, pues sí. Ya tenemos de dónde salen las brujas, ¿eh? La colonia de las brujas. Fíjate embrujadas. que hay una versión muy, muy distinta que yo he escuchado precisamente de esto. Y es que hay un árbol muy famoso que precisamente está en el centro de esta colonia. Bueno, actual colonia, porque en ese momento no lo era. O fraccionamiento, como lo conocen en otros estados o países incluso. Y es curioso, este árbol está justo en medio. Y es un árbol enorme, es como una especie de ahuehuete. En el aquelarre, ¿no? Exactamente, le llamaban el árbol del aquelarre. Hay dos versiones. Unos dicen que había mujeres que ahí que llevaban a cabo sus aquelarres alrededor del árbol. Que pues bueno, por el tipo de culto que me están diciendo, yo creo que era un ritual celta. Rendirle culto a Sí, a un Wicca, árbol, ¿no? pues exactamente Claro. como wicano. Pero hay otra versión que dice que ahí colgaron a una mujer que acusaron de brujería durante la bula inquisitorial. Sí, pero Ajá. esa sí no la creo tanto porque, por ejemplo, en los archivos de aquí de la historia de Querétaro, supuestamente nunca hubo Inquisición aquí en Querétaro. Exacto. Sí. Yo tengo otra historia, por ejemplo, que llegó un güey bien belga y le puso las brujas, güey, porque venía de Bélgica, güey. Sí, pero- sí, y es neta, porque precisamente le recordaba su ciudad natal, Brujas, Bélgica. Brujas, Bélgica. Ajá. Brujas, Bélgica. Sí, no sé cómo se pronuncia Ni yo. realmente, pero sí Aquí es se ve mamón, Brujas. pero no. Ajá. Sí. Y pues nada, pues esta fue la historia de este pintoresco lugar de la ciudad de Querétaro. Y pues con esto terminamos el episodio. Espero que les guste. Estuvo muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Pues fíjate que no fue a lo mejor tan paranormal, pero nos dio pie a analizar otros temas que también son importantes. Claro, un dentro de contexto todo como esto. más Exactamente. histórico, ¿no? Sí, pero finalmente, pero no se despega para nada de lo que es la pretensión del programa, que es precisamente analizar. ¿No quieres que te eche una Fenómenos ejaculación paranormales. para que te vaya bien? No, gracias. Y pues nada, como siempre, pues igual agradecerles a toda la bandita que sigue aquí con nosotros, a todos sus nuevos suscriptores. Y como siempre, pues que nos sigan en nuestras redes sociales. Así es, estamos como Odisea Paranormal Podcast y estamos en Spotify también. Estamos en Spotify, estamos Ya, subiendo ahí los ajá. episodios más chidillos. Y pues como siempre me encuentran casi en todos lados como @Orseides. Y a mí como Christopher González. A mí como Belicano Padova. Por cierto, sigan ahí el proyecto de este cuate que trae ahí sus ¿Tienes algo en puerta, amigo? libros y Pues este año 2022 espero ya concluir mi trilogía de libros, mi trilogía de novelas de fantasía épica, de las cuales, bueno, les invito a que conozcan un poco se llama La Saga de Isgariel. YSSGARIELL. Vuelvo a decirlo. YSSGARIELL. Ahí nos pueden encontrar, La Saga de Isgariel. Tanto en Facebook como en Instagram. igual vamos a dejar ahí el link a tu canal o a claro. tu página de Facebook. Genial. Para que conozcan ahí un poco sobre el Estamos, proyecto banda. de este cuate. Y pues que lo sigan, ¿no? Así es. Está chido. Y pues nada, con esto nosotros terminamos este episodio. Nosotros nos vemos seguramente en el próximo programa. Esto fue Odisea Paranormal. Odisea Paranormal. Y hagan sus jericayas. No, sus ¿cómo, güey? Ejaculaciones. Sus calculaciones. Ustedes de dormir, hagan sus ejaculaciones para que les vaya muy bien. Sí, para que descansen No chido. olviden hacer la jaculación, amigos, por favor. Nos vemos pronto. Dale. Hasta luego, banda. Bye. Bye.